Jeremías capítulo 35, por favor. Libro de Jeremías capítulo 35. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo. Jeremías 35, versículo 1 en adelante. No olviden apagar su teléfono o ponerlo en silencio, por favor, durante el tiempo del mensaje. Jeremías 35, 1 dice la Escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tapas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora a cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es impactante, hermanos, esta historia de los recabitas. Y lo que quiero resaltar, y es el tema de esta tarde: la obediencia. La obediencia de los recabitas. Hermanos, los recabitas, hijos de Recab, hijo de Jonadab,
Hacía aproximadamente 400 años que habían hecho este pacto de no beber vino ni sidra, por obedecer a lo que el Padre, su antecesor, les había mandado. Jeremías, Dios a través de Jeremías está resaltando la obediencia de estos hombres. Uno pudiera a lo mejor hacer un pacto con Dios de obedecer a Dios y ser fiel a la iglesia por toda su vida. ¿Y cuántos de nosotros hemos fallado en nuestra fidelidad a Dios? ¿Cuántos de nosotros pudiésemos decir, Señor, yo te prometo que voy a dar para misiones, que voy a darle mis ofrendas, que voy a dar mis diezmos fielmente? Yo te prometo que voy a ser fiel en leer la Biblia. Yo te prometo que voy a servirte durante toda mi vida. Y al paso de unos meses, al paso de unos años, le fallamos a Dios. En el versículo 16 dice, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Jeremías, a través de Jeremías, quiso resaltar la obediencia de los recabitas. Este pueblo no me ha obedecido, mas estos por casi 400 años han sido obedientes en no tomar ni una gota de vino ni de sidra por seguir el pacto que había establecido su padre, su antecesor. Este asunto, hermanos, de la obediencia es algo que muchas veces tú y yo no tomamos en serio. La obediencia es un tema del cual Dios se agrada grandemente, al punto de que tú y yo no tomamos en cuenta el valor de la obediencia delante de Dios. La obediencia es aquella con la cual tú y yo podemos honrar a Dios con nuestras vidas, más allá de nuestras palabras de Dios te bendiga. Oh Dios, sé tú conmigo. Oh Dios, sé con mi familia. Oh Dios, responde desde los cielos. Muchas de nuestras oraciones no son realmente bendecidas porque no estamos llevando una vida de obediencia. Y la pregunta aquí, hermano, hermana, es, ¿honras a Dios con tu obediencia? ¿Realmente estás honrando a Dios por lo que encuentras en su palabra y tú sabes desagrada a Dios? ¿O tú sabes agrada a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de honrar a Dios con nuestra obediencia? Conociendo sus mandamientos, conociendo su palabra, conociendo los pasajes que Él espera nosotros llevemos a cabo. Hermanos, dice el libro de Oseas, déjenme ver si lo encuentro, vamos al libro de Oseas. Está en los profetas menores. Déjeme encontrar. Siempre ando perdiendo este pasaje. Oseas capítulo 7, déjame ver si el 7 o es el 3. Es el pasaje que dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Gracias, hermanos. Dice 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero fíjense lo que dice después. Comienza diciendo Jehová Dios a través de Oseas que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno puede decir, mira Dios, pues yo la regué, caí en error, cometí pecado porque yo no sabía. Pero mira lo que continúa diciendo la Biblia. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. El problema del pueblo de Israel, hermanos, no fue que no tenían dentro de en sí la palabra de Dios.
sino que ellos desecharon la palabra de Dios. Somos como mexicanos, un pueblo tradicionalmente creyentes. Y aunque tú y yo podamos decir que venimos de una religión distinta, en la mayoría el pueblo mexicano es un pueblo que tiene en sus manos la Biblia, ¿sí o no? Aún siendo de descendencia católica o de alguna descendencia de alguna otra creencia o religión, la mayoría en México tenemos acceso a la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿cuál es nuestro problema principal? Ignorancia. ¿Por qué ignoramos? Mira, tú y yo no ignoramos, no porque no tengamos la Biblia a nuestro alcance, porque aún antes de llegar a este lugar, a esta iglesia donde un día escuchaste palabra de Dios, aún en ese tiempo tú tenías acceso a la Biblia, y yo también. Nuestro problema, hermanos, como pueblo mayormente mexicano, es que somos flojos, espiritualmente hablando. No nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta buscar en la palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros. No podemos decir que somos como un pueblo árabe, como en China, como en Corea del Norte, que se tiene prohibido la lectura de la Biblia. No estamos en un país donde sufriremos de persecución por andar portando la Biblia en la calle. No somos un país que diga, oh Dios, es que yo no tengo tu palabra en mi propio idioma. Hay países, hermanos, que no tienen la Biblia en su idioma. No tienen al día de hoy la palabra de Dios traducida en su palabra, en su idioma. Pero mira, tú y yo tenemos más de 500 años de poder gozar con la traducción de la palabra de Dios en el español. Y al día de hoy seguimos siendo un pueblo que perece por falta de conocimiento. Pero esa falta de conocimiento no es porque no tengamos acceso a la Biblia, no es porque no tengamos la palabra de Dios en nuestro idioma, es porque hemos desechado la palabra de Dios. Hemos hecho a un lado lo que en este bendito libro Dios nos tiene, y Dios nos dice, si tú me obedeces, si tú me sigues, bendiciones tendrás en tu vida. Mas si la desechas, sométete a las consecuencias. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no tuviese en sí la ley, sino porque ellos desecharon la ley. Tiraron a la basura la ley de Dios y siguieron sus propias emociones, sus propios pensamientos, los propios deseos de su corazón. Y por eso el pueblo de Israel fue desechado, porque desechó la palabra de Dios. Muchos de nosotros sufrimos, padecemos, nos congojamos, hemos padecido tantas cosas por nuestra ignorancia, porque hemos desechado la palabra de Dios. Y aún como pueblo cristiano, seguimos menospreciando la palabra de Dios. Seguimos menospreciando los mandamientos y hemos caído en desobediencia por causa de nuestra ignorancia de la Biblia. Muchos de nosotros sabemos, conocemos la Biblia y aún así no nos importa obedecerla. En Mateo capítulo 21, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Hermanos, tantas veces he repetido a los hermanos, lean su Biblia, estudien la palabra de Dios, memoricen pasajes bíblicos, adéntrense en la palabra de Dios para que no llegue cualquier persona y los majee y los engañe con cualquier falsa doctrina. Pero nuestra flojera espiritual nos ha llevado a caer de la gracia de Dios y a caer en desobediencia. El problema con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no fue realmente ignorancia, fue desobediencia. Ese fue el principal problema del pueblo de Israel, razón por la cual fue desechado. Desobediencia, apostasía, no tanto la ignorancia de no saber y de no conocer. Mateo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mira, el Señor Jesucristo está sacando a la luz lo que muchos de nosotros hacemos. Oh, sí, Señor, yo te voy a obedecer, me voy a apartar de esas amistades insanas. Oh, sí, Señor, yo voy a hacer a un lado todo ese ocultismo, toda esa hechicería con la cual he estado inmiscuido a través de los años. Oh, sí, Señor, yo me voy a apartar de vicios, de malas amistades, de ese lenguaje obsceno. Y no obedecemos. Estaba escuchando una enseñanza y es un tema que después estaré tratando. Lot, estando en Sodoma y Gomorra. Mira, Lot no era ignorante a los mandamientos de Dios. Yo creo que Lot pasó el suficiente tiempo con su tío Abraham para saber que a Dios no le agradaba ese ambiente en Sodoma y Gomorra. Pero Lot prefirió la comodidad. Lot prefirió las riquezas. Lot prefirió el materialismo. Lot prefirió estar a todo dar en una ciudad que lo tenía todo en aquel entonces. Y con decir todo me refiero al pecado también. Prefirió destruir su propia familia que apartarse de ese lugar de pecado y vivir con ciertas necesidades físicas, pero espiritualmente lleno. Muchos de nosotros como cristianos sabemos que hay cosas que a Dios no agradan, pero preferimos obedecer, preferimos seguir viviendo inmiscuidos en ellas por gozar de las comodidades de la carne, del mundo y los placeres del pecado. Muchos de nosotros preferimos no renunciar a ciertas relaciones ilícitas, a ciertas amistades de pecado, a ciertos ambientes insanos, con tal de seguir gozando de las bendiciones que la carne recibe. Muchos de nosotros preferimos andar en cosas deleitosas en lugar de renunciar y decir, Señor, es algo que a ti no te agrada. No, ¿qué va a decir mi familia? Van a decir que soy un exagerado por andar permitiendo que esas cosas anden metiéndose en mi vida, en mi corazón. No, ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis hermanos? Van a decir que soy un exagerado. Y después estás pagando las consecuencias de tu desobediencia por andar inmiscuyéndote con gente que no honra a Dios con sus vidas. Por andar inmiscuyéndote en ambientes que tú sabes no agradan a Dios. Por andar permitiendo vivir en materialismo, en carnalidad. Andar abriendo puertas a cosas ocultas, a cosas de brujería, a cosas que no agradan a Dios, pero queremos estar ahí metidos. Porque en nuestra ignorancia queremos que la gente nos resuelva nuestros problemas de la noche a la mañana en lugar de estudiar la palabra de Dios. Y mira, ciertamente estamos para servir y estamos para poder ayudar al que tiene necesidad. Pero mira, si tú tienes acceso a la palabra de Dios, tienes acceso a la verdad, yo te invito a que estudies la Biblia, que estudies la palabra de Dios, que mires lo que a Dios les agrada y decidas tomar acciones que honran a Dios, que glorifican a Dios con tu vida. En lugar de estar esperando que otros vengan a resolverte tu vida, cuando tú puedes conocer lo que a Dios agrada, leyendo y estudiando su palabra. Muchos de nosotros somos como esos hijos mencionados en Mateo 21. Obedecemos hasta que queremos, hasta que se nos da la gana, hasta que nuestra conciencia nos está acusando y nos dice, obedece. Dios te pidió que renunciaras a ese estilo de vida. Obedece. Dios te pidió que dejaras esas amistades. Obedece. Dios te pidió que te sometieras y empezaras a servirme. Obedece. Tantas veces les he dicho, hermanos, cómo yo batallé con Dios cuando Dios me dijo, sírveme. Yo decía, Señor, tengo mi carrera, tengo mis estudios, tengo mi trabajo, ¿por qué he de servirte? Y dice, aquí estoy bien cómodo. Yo voy a seguir viniendo a la iglesia, no me voy a alejar. Y Dios me decía, renuncia a esa vida y quiero que me sirvas. Renuncia a ese estilo de vida y quiero que me sirvas. Y yo decía, Señor, pero yo voy a la iglesia.
Yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, yo te sirvo con lo que puedo de mi vida. Y Dios me decía, no, yo quiero que me sirvas con toda tu vida. Yo quiero que renuncies a ese estilo de vida que tú has tenido. Y quiero que te consagres totalmente a mi servicio. Por meses, hermanos, yo batallaba con Dios. Y Dios diciéndome en mi corazón, entrégate a servirme con toda tu vida, entrégate, conságrate. Y hermanos, yo mucho batallé con Dios. Y sabes, no fui feliz durante ese tiempo. Tuve pesar en mi corazón, tuve angustias. Yo estaba en la iglesia, me congregaba, pero no tenía gozo en mi corazón de saber que estaba viviendo en desobediencia. Había una desobediencia en mi vida y yo no pude tener gozo y felicidad en mi corazón sabiendo que estaba desobedeciendo a la voz de Dios. Así como ese joven, no, Señor, no lo voy a hacer, y al final arrepentido fue. Así vemos algunos. Hasta que nos convencemos, hasta que no tenemos de otra, es cuando hacemos caso. La verdad, hermanos, es que Dios es demasiado paciente con nosotros. Porque cuando de obedecer se trata, hasta que se nos da la gana lo hacemos. La obediencia, hermanos, es aquella para nosotros que hacemos hasta que nos da la gana y nos sentimos seguros. Mira el Salmo 78. Salmo 78. Repito, hermanos, la razón por la cual padecemos, sufrimos, nos angustiamos, no es tanto por falta de conocimiento, sino porque hemos desechado el conocimiento de Dios. Hemos desechado la palabra de Dios. Hemos hecho a un lado sus mandatos, sus principios. Y tristemente le damos más importancia a lo que la psicología, a lo que la sociedad y a lo que los gobiernos nos dicen, desechando una verdad que tiene más de 2000 años de haber sido escrita, y hacemos caso a verdades, y digo verdades entre comillas, de gobiernos de 10, 15, 20, 30, 50 años tienen. Salmo 78, verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mira, está diciendo el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermano, hermana, no sirve de nada que tú y yo conozcamos Biblia, que conozcamos principios bíblicos y no hagamos nada por obedecerlos. De nada sirve que tengamos versículos memorizados, que tengamos pasajes conocidos en nuestra mente si no las guardamos en el corazón para llevarlas por obra y práctica en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros anteponemos nuestro raciocinio al mandamiento de Dios. Ustedes como padres, ¿cuántas veces han tenido que lidiar con el raciocinio de sus hijos? Que les dice, ¿y por qué no, papá? Por esto. Ah, ¿y por qué? Por eso y esto y eso. Ah, pero ¿y por qué? Dice, ya, cállate y obedece, niño. Muchas veces tú quieres razonar con tus hijos, tratándoles de explicar, haciéndoles entender. Y mira, tú sabes que un niño pequeño no tiene ese raciocinio aún como un adulto. Tú le dices a un niño pequeño, no te subas a la azotea. ¿Por qué? Porque te puedes caer. ¿Y por qué? Porque te descuidaste. ¿Y qué pasa? Te rompes un hueso. ¿Y qué? ¿Y lloro? Sí, lloras. Ah, pero yo quiero subir. Y tú dices, ay, niño, entiende. No te subas. Pero yo quiero subir. Pero yo te dije que te quedes aquí. Ah, pero yo quiero. Ya se su berrinche. Y te desesperas. Y dices, ¿por qué no entiendes, chamaco? Obedece ya. Así es Dios con nosotros. Muchas veces Dios nos dice no a esto. ¿Por qué Dios? Mira, 8, si bien recuerdo, 8 de los 10 mandamientos dicen no. No matarás.
No tomarás el nombre de Dios en vano. No hurtarás. No codiciarás. Y continúa diciendo, creo que los únicos que omiten el no es el, acuérdate el día de reposo para santificarlo, no recuerdo el otro, pero los otros 8 dicen no, no, no. Los psicólogos dicen, no, es que nunca le digas no a tu hijo porque lo vas a recriminar. Entonces, ¿por qué Dios en su palabra tiene tantos nos? Mi hermano, Dios nos dejó su palabra para prevención, para prevenirnos de tanto pecado, de tanta maldad que hay allá afuera. Te vas a encontrar en la Biblia con tantos nos porque Dios quiere guardar y cuidar la integridad de tu corazón. ¿Por qué le dices a tu hijo, no te subas a la escalera, no subas a la escalera o a la azotea? Porque quieres guardar la integridad física de tu niño, de tu niña. ¿Por qué le dices a tu hijo, no te acerques a la cocina? Porque no quieres que se queme y después sufra las consecuencias de su desobediencia. Por eso Dios en su palabra nos pone tantos nos. Quiere guardar y cuidar de la vida y la integridad de sus hijos. Pero tú y yo somos rebeldes y testarudos y decimos, no me interesa lo que tú digas en tu palabra, yo lo voy a hacer. Y después están las consecuencias de nuestra desobediencia. Hermanos, cuando Dios habla en su palabra, Él espera una obediencia inmediata a su mandato. Miren Éxodo 23. Éxodo capítulo 23. Versículo 21. Guárdate delante de Él y oye su voz. ¿Qué dice? No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Dios dice en su palabra, oye su voz y no seas rebelde. Porque Él no va a perdonar la rebelión. Dios espera, hermanos, una obediencia inmediata a sus mandatos, no hasta que nos pega la gana o queremos. La obediencia, hermano, no solo es aquella que mostramos externamente al hacer lo que Dios pide de nosotros, sino también aquella que la hacemos con un corazón dispuesto. No solamente es la que mostramos exteriormente con nuestras acciones, es la que mostramos también interiormente con nuestro corazón. Mira el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas 28. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. David está a punto de morir. Y David le está diciendo a Salomón su hijo, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Mira, más allá de tu obediencia externa, lo que Dios sabe de ti y de mí es el corazón y la mente. Y a lo que Dios más le interesa es cómo está nuestro corazón delante de Dios, cómo está nuestra mente delante de su presencia. Podemos engañarnos entre nosotros con una apariencia de piedad, pero lo que Dios vale delante de Él es cómo está nuestro corazón. Y aquí quiero llegar con eso, hermanos. Cuando tú obedezcas a Dios, no lo hagas nada más de labios para afuera. Obedece con tu corazón. Obedece con... Mira, yo sé que muchas veces no estamos convencidos de muchos de los mandamientos que hay en la palabra de Dios. A mí me ha pasado. De repente me pasaba que leía la Biblia y me encontraba con ciertos textos que no me convencían.
La verdad es que, ¿por qué Dios quiere que haga esto? ¿Por qué Dios quiere que no haga lo otro? Como que es una exageración eso que Dios dice en su palabra. Mira, yo muchas veces, estando sentado en la banca, escuchaba al pastor y decía, ay, qué exagerado. Como que eso no va. ¿Lo sabes? Cuando yo lo veía en la palabra de Dios decía, híjole, es que Dios lo está mandando. Y entonces me conviene obedecer. Me conviene hacer lo que Dios dice en su palabra para que me vaya bien. Y para que sea de larga vida, como dice la Biblia, en este mundo. Hay ocasiones en que tú y yo podemos anteponer nuestro corazón a mandamientos de Dios y decimos, ay, como que no me convence, como que es una exageración, como que eso no va. Un ejemplo bien sencillo, bien común, en el cual muchos somos desobedientes. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros nos dejamos de congregar porque nos desanimamos, porque no tenemos ganas de venir a la iglesia, porque hacemos planes para hacer otras actividades ese día que es día del Señor, porque nos distraemos con otro tipo de cosas que el diablo pone en nuestra mente y en nuestro corazón para dejar de congregarnos, porque damos importancia a deudas tal vez materiales, económicas. Mira, hace poco hablaba con una persona y le decía, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Me decía, es que he tenido algunos problemas económicos. Yo me pregunto, ¿Dios en el cielo se ha vuelto pobre? ¿Y acaso Dios no es poderoso para proveerte, para que tú puedas llegar a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Acaso Dios no es todopoderoso en los cielos, abrir las ventanas de los cielos y darte esa provisión para que tengas esa palabra que te va a alimentar? Podemos poner eso como pretexto, pero la verdad es que muchas veces es rebeldía de nuestro corazón. Mira, tratamos de poner el ministerio de rutas para quitar ese pretexto. Yo sé que no se puede para con todos, pero aún así muchas veces ponemos ese pretexto, es que no tengo. ¿Cuántas veces el domingo en la mañana te levantas diciendo no tengo, pero tú oraste antes, Dios provéeme para ir a escuchar tu palabra? Dame de tu provisión, haz algo. Yo quiero alimentarme, quiero conocer más de ti, quiero escuchar tu palabra. Provee. ¿Acaso Dios no puede hacerlo? ¿O será voluntad de Dios que te quedes ahí en tu casa angustiado, preocupado, sin alimentarte con su palabra? ¿No será que más bien es falta de fe en nuestras oraciones? ¿O anteponemos nuestros problemas para decir es que hoy no puedo ir a la iglesia por problemas económicos? Yo sé que hay otras causas, puede ser a veces de salud, cosas fortuitas que a veces surgen. Pero muchas veces, hermanos, estamos anteponiendo nuestro desánimo o nuestra falta de fe para dejar de ser fieles a la iglesia. Y no porque sea alguien el que esté esperando que venga y escuche, no. Yo siempre lo he creído, quien más pierde cuando deja de venir a la iglesia es el que no vino, que el que vino. El que vino ya recibió la palabra, recibió la enseñanza, la exhortación, pero el que pierde es el que se queda sin escuchar. Y en tiempos, como decíamos hoy, estaba escuchando en la mañana una predicación y decía el pastor, desafortunadamente esos tiempos de pandemia nos ha traído a la comodidad. No, pues mejor me quedo en casa. Desde el sillón de mi casa puedo escuchar la predicación. Y desafortunadamente esto ha traído mucha flojera espiritual a muchos. Tú sabes que no es lo mismo escuchar una predicación en casa que estar aquí en la iglesia. Ver a los hermanos, saludarlos, cantar los himnos, inmiscuirte en el ambiente. No es lo mismo. Y por eso Dios en su palabra dice no dejando de congregarnos. No dice no dejando de conectarnos. Porque Dios sabe
Cómo el corazón puede ser cautivado por la enseñanza de la palabra de Dios, por lo que Él hace, no por lo que hombres hacemos, sino por lo que Él hace a través de su Espíritu Santo. Cuando Dios habla, hermanos, Él espera una obediencia inmediata. Nuestra obediencia debe ser parte de nuestro testimonio de vida. La obediencia que Dios pide implica un sacrificio que muchos no queremos hacer. Mira en 1 de Pedro capítulo 1. Oh Dios, es que si te obedezco, voy a tener que dejar a un lado mi vida de pecado. Oh Dios, es que si obedezco, voy a tener que renunciar a ciertas comodidades de la carne y del mundo. Oh Dios, es que si te obedezco, voy a tener que dar un poquito más para tu obra y ya no tendré para disfrutar ciertos deleites de mi carne. Y no me refiero a deleites pecaminosos. Oh Dios, es que si doy un poco más para misiones, voy a tener que dejar de tomarme esa coca diario que me he hecho. Es la verdad, hermanos. La obediencia implica sacrificio. 1 de Pedro 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mira, Dios está llamándonos a vivir en santidad. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Una persona que vive en santidad es una persona que vive apartada de malas influencias, apartada del mundo, apartada de vicios, apartada de malas amistades, apartada de cosas que dañan tu mente y tu corazón y te enfrían en las cosas de Dios. Pero a mí me gusta, tú puedes decir. A mí me gustan esas amistades. A mí me gusta eso que veo en la televisión. A mí me gusta andar con esa gente. A mí me gusta ese ambiente en el trabajo. Y Dios dice, ok, ¿te gusta? Hay consecuencias de tus decisiones. Dios nunca baja del cielo y nos obliga a vivir en santidad. Él nos deja en su palabra, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es lo que está respaldando esa vida de santidad? La obediencia. Porque dice el versículo 14, como hijos obedientes, y en el versículo 16 dice, sed santos. O sea, ¿quiénes son aquellos que realmente podrán vivir en santidad? Los obedientes, los que obedecen y creen a esta palabra de Dios. Los que dicen, bueno, eso es para el hermano de adelante, eso es para el pastor, es para mi esposa, es para mis hijos, no, es que yo no puedo, no, eso no es para mí. Esto no eres hijo obediente. Aquel que es obediente y cree la palabra de Dios dice, eso es para mí. Dios quiere que yo viva en santidad. ¿Lo crees? Si lo crees, lo vas a vivir. Si dudas, no lo vas a hacer. Dios quiere que su pueblo sea santo. Crecimos con la idea de que los santos nada más eran San Pedro, San Juan, San Pablo, San Lucas, y esos son los únicos santos con los que crecimos. Y nosotros somos así como que lo más bajo, lo más vil, lo que no puede andar en santidad. Es una mentira, porque Dios está llamando a cada cristiano a vivir en santidad. Y Dios dice a cada uno de sus hijos, vive en santidad, vive apartado de pecado, de influencias externas, de groserías, de vicios, de alcohol, de cigarro, de ambiente de adulterio, de fornicación, de maldad, de ocultismo, de hechicería, de brujería, de prácticas costumbristas, de tradiciones que no agradan a Dios. Apártate de eso si quieres mi bendición. Pero si tú dices, bueno, es que eso no es para mí, entonces no eres hijo obediente y esa santidad no repercutirá en tu vida, solo para el que la crea y la viva. No podemos decir el día de mañana, yo no sabía, Dios, yo no sabía que tú querías eso para mí, porque lo estamos viendo. Implica, hermanos, la obediencia implica una negación de nuestras vidas. Mira Lucas capítulo 9, versículo 23.
Lucas, capítulo 9, dice el Señor Jesucristo, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuándo tiene que tomar su cruz el que quiera seguir a Cristo? Cada día. ¿Qué implica tomar su cruz? No está diciendo que vas a tener que ir al bosque y cortar madera y armar tu cruz para irla cargando. No. Está hablando de una vida de sacrificio, una vida de negaciones, una vida de obediencia. ¿Cada cuándo? Cada día. ¿Tú quieres la bendición de Dios cada día? Aquí hay un mandato que Dios pide de ti para que Él te bendiga. No nada más los domingos cuando vienes a la iglesia. No nada más los jueves o los sábados que sales a ganar almas. ¿O acaso Dios te da nada más bendiciones esos días? No. Dios te da cada día de la semana vida, salud, fuerzas, vigor, trabajo. Y Dios cada día espera tu obediencia. Cada día. Y Cristo le decía a la gente: ¿alguno quiere seguirme? Toma tu cruz cada día. Haz tu sacrificio cada día. Haz tu parte cada día. Pero ya me cansé. Imagínate que Dios en el cielo dijera: ya me cansé de bendecir a este rebelde. No, o sea, ¿cuántos hubiésemos dejado de recibir bendiciones? Gracias a Dios, Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero ¿sabes? Por nuestra rebeldía y desobediencia, sí dejamos de recibir muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, sus hijos. Que quisiera dárnoslas. ¿Tú puedes premiar a un hijo rebelde? Así con todo tu corazón: hijo mío, toma 100 pesos porque eres bien desobediente. ¿Puedes hacer eso? ¿Verdad que no? Ven, te voy a dar un abrazo porque has sido bien rebelde, porque te gastas el dinero en las tortillas, porque nunca me regresas el cambio. Te voy a dar un beso y un abrazo por ser bien desobediente. No puedes hacer eso. Dices: híjole, nada más porque eres mi hijo te doy escuela, pero eres bien rebelde. Te doy de comer, te doy techo, te doy alimento porque eres mi hijo y es mi obligación. Mira, tú no bendices con gusto a un hijo tuyo que es bien rebelde y desobediente. Lo haces porque es tu responsabilidad como papá, como mamá, y dices: no me queda de otra. Oh Dios, cómo quisiera que mi hijo fuera diferente, dices. O bien alegremente bendices a tus hijos rebeldes, ¿verdad que no? ¿Cómo crees que Dios se siente en los cielos mirando la rebeldía de sus hijos? La desobediencia, la ingratitud, el que nos olvidamos de Él, el que hacemos a un lado su palabra y después decimos: Dios, bendíceme, dame, provéeme, susténtame, porque tú prometiste en tu palabra siempre darme. Y Dios dice: sí, también te mandé que me obedecieras. Y también te di mandamientos que tú haces a un lado y que no quieres seguirme. Y también dejé en mi palabra que te alejaras, que te apartaras de ciertas cosas. Yo prometí bendecirte, pero también te dejé mandamientos que tú no quieres obedecer. En cambio, ¿cómo te da alegría poder premiar a un hijo obediente? Un hijo que trata bien a sus padres, que honra a sus padres, que te ama, que te dice papi, mami, y tú con una alegría en tu corazón hasta abrazas a ese hijo tuyo. Y le quieres dar cosas que a veces ni quieres ni no puedes. ¿Cuántas más bendiciones Dios pudiese darnos si fuésemos hijos obedientes? ¿Cuánto más pudiese llenar nuestra copa de bendiciones si fuésemos más obedientes a su palabra? Pero es que yo no entiendo. Mira, Dios no te está pidiendo que entiendas. Dios te pide que obedezcas. O te puedes poner a explicarle a tu niño pequeño razones de la existencia del mundo y del porqué y la inmortalidad del ornitorrinco y tantas cosas. No puedes. Hay cosas que tú y yo no las vamos a entender
Y Dios dice, no te pido que me entiendas, te pido que me obedezcas. Así como muchas veces le pides a tu hijo, a tu hija, obedece. ¿Por qué? Mira, muchas veces yo me acuerdo de niño, le comaba la paciencia a mi mamá. Y yo le decía, ¿y por qué? Me decía, porque soy tu madre y me obedeces. No, pues por las buenas sí, le decía. Y muchos hacíamos con nuestros papás. Les colmábamos la paciencia y hasta nos zarandeaban para obedecer. Y querían saber de razones y el porqué de esto y porqué de lo otro. Y muchos en nuestra ignorancia queríamos saber todo y nuestros papás nos intentaban entender y entendíamos nada. ¿Entendiste? No, pues obedece de todos modos. Hermanos, Dios, mira, la perspectiva de Dios es diferente. Es como aquí, mira, desde aquí la perspectiva que tengo de ustedes es más baja, pero desde acá arriba puedo ver quién se está durmiendo. Es diferente mi perspectiva. ¿Quién se está distrayendo? ¿Quién está haciéndole así? ¿Quién está pellizcándole enfrente? Es una perspectiva diferente la que tengo aquí arriba que la que tengo abajo. La perspectiva de Dios es diferente a la que tú y yo tenemos de las cosas. Él alcanza a ver mucho más allá de lo que tú y yo vemos con nuestra mirada. Él ve el futuro, Él ve tu presente y conoce tu pasado. Y Él sabe que lo que tú decidas puede llevar a caer en el hoyo que está más adelante que tú no ves. Pero Dios está mirando porque tiene una perspectiva mayor que la tuya y la mía. Y Dios sabe que si continuamos por ese camino, caeremos en la barranca que tú y yo no alcanzamos a ver. Pero que Dios sí está mirando y dice, si sigues por ahí, te va a ir mal. ¡Ay, Dios, pero a mí me gusta ese camino! ¡Me encanta ir por aquí! Y Dios dice, pero te va a ir mal. ¡Oh, Dios, pero es que por allá está bien frío! Pero te va a ir mal. Y nos va mal. Porque no alcanzamos, a obedecer lo que Él nos pide. A veces creemos, hermanos, que en lugar de obedecer, podemos convencer a Dios con ciertos sacrificios. Bueno, Dios, no te voy a obedecer, pero voy a dar más para ofrendas. No te voy a obedecer, pero voy a ser fiel a la iglesia. No te voy a obedecer, pero voy a leer un minuto más la Biblia. Voy a orar un poquito más. Dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que lo que a Dios agrada más por encima de tus sacrificios es la obediencia. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué agrada más a Dios, la obediencia o los sacrificios? Obediencia. Pero tú quieres hacer sacrificios que te duelan para que vea Dios tu disposición y te bendiga. Y Dios dice, ¿y lo que te he pedido acá? ¿Cuándo vas a obedecer? Oh Dios, pero tú sabes que yo me he negado y he renunciado a ciertas cosas y lo otro que te he pedido, ¿dónde está? Y tú tratas a lo mejor de convencer a Dios con tus regalos. No es como un niño, ¿no? Ya para que se quede caído, le doy una paleta para que no esté chillando. Ya lo convences al niño, se le olvida con la paleta. Pero Dios no es ningún niño para que con tu paletita lo convenzas y ya se le olvide aquello que te había pedido. Dios no es un hombre para que, me estás dando más de tu tiempo, de tu vida, de tus ingresos, me estás enviando a tus hijos a que sirvan. Hay algunos padres que se sienten en paz con Dios mandando a sus hijos a servir. Vale, éntrale.
Vete a servir, vete a ganar almas, vete a ser fiel a la iglesia. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Dios no te va a recompensar porque estás mandando a tu... Bueno, Dios recompensa a tus hijos, pero a ti también te va a pedir cuentas. No es que me siento ya recompensado porque mi familia está entregada, sirviendo, y por eso tengo bendiciones. Ciertamente dice la Biblia que en 1 Corintios 7 que uno puede tener bendiciones por los que estén entregados, pero Dios quiere bendecirte a ti todavía más de lo que Él lo ha hecho al día de hoy. Y no te justifiques porque tu familia está entregada, ya por eso Dios te la perdona y te la pasa. Porque Dios va a pedir a cuentas a cada uno de nosotros, individualmente. Sí va a pedir cuentas por tus hijos, pero también te va a pedir cuentas por tu vida y por lo que haces. Por lo cual, hermanos, sométete voluntariamente a Cristo. Sometámonos, dice la Biblia en Romanos 6, que todos somos esclavos de algo o de alguien. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Pero en este mundo no hay gente libre. O somos esclavos del mundo, somos esclavos de Satanás, somos esclavos de tanta maldad, o somos esclavos de Cristo para obedecer a Cristo. No hay términos medios. Nuestra obediencia, hermanos, debe de ser un testimonio para la gente. Mira en Romanos capítulo 16, incluso nuestra obediencia a las autoridades. Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia, dice, ha venido a ser, ¿qué dice? Notoria. O sea, la obediencia se demuestra y se demuestra. No nada más se dice, yo soy bien obediente a Diosito. Y tu vida toda chueca, toda en pecado. Yo obedezco a Dios. No, dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Mira, si tú dices que eres fiel a Dios y no te veo en la iglesia, no vengas a decir que eres fiel a Dios. Es que yo oro cada día y leo Biblia cada día. Pues eso se va a demostrar a través de tu fidelidad también en la iglesia. No por lo que sea este lugar, vuelva a lo mismo, sino por lo que Dios manda en su palabra. Yo no puedo entender a alguien que dice que tiene una íntima y profunda comunión con Dios y no quiere congregarse. Eso es ilógico. Eso no es acorde. La infidelidad a la iglesia es una muestra de tu infidelidad en tu comunión a Dios. Como que no les pareció, pero la verdad. Nuestra obediencia, hermanos, se muestra. Dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiero que seas sabio para el bien e ingenuo para el mal. Sometámonos voluntariamente, honremos, hermanos, a nuestras autoridades con lo que nos piden que hagamos. Yo sé que muchas veces hacemos las cosas de mala gana, pero ya empezaste por algo obedeciendo. Pídele a Dios que cambie tu corazón para que haga las cosas y las hagas de buena gana, que es lo que Dios espera. Hemos perdido tantas bendiciones por nuestra desobediencia. Personalmente he podido ver gente que viene a pedir consejería, viene a pedir citas en la oficina. Pasamos tiempo hablando, aconsejando, horas, orando, tratando de decirle, hermano, hermana, obedezca por esto y esto y esto, está pasando su vida así. Y después verles que hagan lo que quieran, después verlos hacer lo que les da la gana. Es triste. Y no digo, tiempo perdido. Mejor no me hubieran hecho perder el tiempo. Uno puede pensar eso. Pero no, hermanos, me da tristeza por ellos. Porque saben, escuchan, y aún así les entra por aquí, les sale por acá. Como dije, uno como quiera luchará por seguir en los caminos del Señor.
Lucharán por seguir recibiendo bendiciones, pero hay de aquellos que entran por aquí, sale por allá y siguen haciendo de su vida lo que les place. Y saben, es peor porque saben y aún en su rebeldía hacen lo que quieren. Y dice la Biblia que es mejor no haber conocido que conocer y apartarse de la verdad. La obediencia, mis hermanos, no se promueve con palabras, se promueve con una vida. Se promueve con testimonio de vida. Lo acabamos de leer. Nuestra obediencia, dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Se nota la obediencia de un cristiano. Se nota la obediencia de un hombre, de una mujer que se somete a la palabra de Dios. Se vive la obediencia. No se dice ni se lee. Se vive nuestro diario andar. Nuestra obediencia abre puertas o cierra puertas que ni nos imaginamos. Trabajo, testimonio personal, en la escuela, con los vecinos, con los hermanos. Seamos obedientes. Miren, 2 Corintios capítulo 2, estamos por terminar. Segunda carta a los Corintios capítulo 2. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mira, aún el apóstol Pablo dice, estoy probando a ver si son obedientes. Los estoy probando a ver si realmente hacen lo que les estoy escribiendo con revelación de Dios. Realmente estoy viendo a ver si realmente quieren obedecer a la palabra que Dios me ha puesto para traérselas. ¿Sabes? Algo que he podido yo palpar en mi propia vida es que a veces Dios pone ciertas pruebas en mi vida para probar mi obediencia. Dios pone ciertos obstáculos en mi vida, ahora sí como dicen, para ver de qué estamos hechos. A veces Dios pone en tu vida, fíjate bien, a veces Dios pone en tu vida pruebas económicas para probar tu obediencia. No, Señor, es que tú sabes, tengo que ir a trabajar, porque ¿quién me va a dar de trabajar? Entonces, puedes desobedecer Hebreos 10:25, ¿sí? ¿O no? ¿Hay ciertas cláusulas para desobedecer la palabra de Dios, sí o no? ¿Sí las hay o no? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Falta de fe, falta de oración, falta de confianza en su palabra y en su provisión. Queremos que Dios nos provea, nos bendiga, nos sustente, pero no estamos siendo fieles para con su obra, en dar lo que a Él le corresponde. En mi promesa, oh Dios, yo te voy a dar para misiones, para que tu palabra se predique por todo el mundo. Ya fallamos algunos tal vez. Por eso dice Eclesiastés 6:5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los insensatos. Cumple lo que prometes. Bueno, muchas veces nosotros ponemos ciertas cláusulas en las cuales nos damos el permiso de desobedecer ciertas cosas porque estamos sufriendo en otras áreas de la vida. Mira, Dios, pues por eso no prediqué, no vine a la iglesia, no obedecí, por eso y eso y eso, y nos justificamos. Pero mira, la palabra de Dios no pasa de moda, y la palabra de Dios va a seguir siendo la misma palabra hasta el fin de los tiempos. Ha sido escrita así y así permanecerá hasta que Cristo venga por su iglesia. No podemos cambiar ni añadir. Dice la Biblia que hay de aquel que añada o quite a este libro. Entonces, hermanos, el problema no es tanto las necesidades, los problemas económicos, la falta de economía. El problema es falta de fe y obediencia en su palabra y sus mandamientos. Una vez alguien decía, bueno, ¿quiénes son ustedes para prohibir y decir que esto está mal o lo otro está mal? Nosotros somos nada. Por eso estamos viendo en su palabra lo que Él dice.
Nosotros no estamos aquí para imponer ni poner nuevas leyes, sino para estudiar lo que la Biblia dice en su palabra. Una persona decía, es que dice que no debes de unirte en yugo desigual con el incrédulo. La Biblia lo dice en 2 a los Corintios 6. Es palabra de Dios, no lo que uno está imponiendo o inventando, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque aquí, hermanos, todos somos pecadores, incluyéndome. Yo también he fallado. Y mira, a mí también Dios me ha dado mis bibliazos por cosas que no he hecho bien. Yo también he pasado por pruebas en mi vida por mi desobediencia. Yo he tenido que pasar por ciertas pruebas difíciles por mi rebeldía, por mi corazón no consagrado a Dios. Y no por eso pongo el pretexto de, ay Dios, ¿por qué no me bendeciste? Si yo soy el pastor de la iglesia, ¿me quieres quedar? No, hermanos. Yo muchas veces con vergüenza y humillado delante de Dios digo, Dios, perdóname. Perdóname porque te desobedecí en esta área. Perdóname porque yo pensé mal. Perdóname porque no te consulté antes de decidir. Yo también he pasado por pruebas de salud, pruebas económicas. Recientemente pasé por una prueba económica por una mala decisión que tomé. Y no estoy quejándome diciendo, ay Dios, tienes que darme. Ay, los hermanos tienen que darme. No. Dije, Señor, yo quiero ser obediente, quiero seguir adelante. Y tú en tu manera vas a proveer y sustentarás. Y sabes, Dios lo ha hecho. Pero yo reconozco que he cometido errores en mi vida, que he tomado malas decisiones por la rebeldía de mi corazón. Porque también soy rebelde en mi corazón y también quiero hacer las cosas a mi manera y también actúo como ese niño berrinchudo que quiero a fuerza hacer las cosas a mi manera y a mis deseos. Y Dios dice, por ahí no te va a ir bien. Y sabes, yo me justificaba con Dios diciendo, pero mira Dios, bendíceme, mira, voy a hacer así las cosas. Y mira Señor, no me voy a apartar. Y Dios me decía, pero ese no es mi voluntad, es por acá. Y al final de cuentas, ¿quién creen que ganó? Dios. A Dios nunca le vas a ganar. Así te justifiques y cambies y sacrifiques y trates de convencer a Dios con tu obediencia, con tus otros sacrificios, con tu fidelidad, con tu entrega, nunca vas a convencer a Dios de algo que ya dispuso para tu vida. La voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable y es inmutable para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida y mi vida fue dispuesta desde antes que tú y yo naciésemos. Ya Dios había dispuesto cómo iba a ser el camino de vida en el cual tendríamos bendiciones. Y ni tú ni nadie tiene derecho a cambiar lo que Dios dispuso como el soberano creador y dador de la vida. Hermanos, seguimos luchando con Dios, tratando de convencerlo de que nosotros sabemos más que Él. De que nosotros somos más inteligentes, más sabios, más sabios que Él que su palabra, perdón. Y no podemos. La obediencia que honra no es la que se hace cuando se nos pide, haciendo lo que se nos pide, sino cuando hacemos más de lo que se nos pide incluso. Esa obediencia honra a Dios, haciendo todavía más de lo que nos pide. Y la obediencia perfecta es aquella que hacemos cuando hacemos a un lado nuestros pensamientos y argumentos personales. Y ese es el problema, y es ahí donde tenemos que lidiar y trabajar. Mira 2 Corintios capítulo 10. Un texto más y terminamos. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 5. Dice la Biblia, derribando argumentos y toda, ¿qué dice? Altivez. ¿Qué es argumento? Mis propias ideas, mis propios pensamientos, mis propias conclusiones, mi propia sabiduría. Es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso.
Esos son tus argumentos y mis argumentos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, ¿por qué dice cautivo? Has a un lado tus creencias, tus pensamientos, tus deseos, tus emociones. Dice, cautiva tu obediencia. Aísla tu obediencia. Haz a un lado tu desobediencia, para que sea una obediencia perfecta y absoluta a la voz de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es ahí, hermanos, donde tenemos que trabajar. Una obediencia perfecta y absoluta a la voz de Dios, a la voz de su palabra. Terminamos leyendo Proverbios capítulo 3. Terminamos con ese texto. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hermanos, les exhorto en el nombre de Cristo, obedezcamos a Dios. Obedezcamos su palabra. Obedezcamos sus mandamientos si queremos que nos vaya bien en la vida. Si queremos que les vaya bien a nuestras generaciones. Si queremos palpar su presencia en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Si no queremos sufrir más en este mundo de pecado, de maldad y de dolor. Cautivemos nuestra obediencia a Cristo y solo a Él. Sirvámosle con todo nuestro corazón. Seamos fieles a su palabra, a su iglesia. Seamos fieles a lo que Él nos ha pedido que hagamos por tanto tiempo. No te conviertas en un maestro que un día enseñó y ahora no vive lo que un día enseñaste. No te llenes de conocimiento si no lo vas a hacer. Llénate de conocimiento y haz lo que Dios te pide que hagas. Hay muchas bendiciones en la obediencia que Dios pide. ¿Cuál será la decisión que tomarás? Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Hablar, Señor, a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a cautivar nuestro corazón, nuestra mente, a la obediencia a tu voz. Henos aquí delante de ti, somos un pueblo rebelde. Sinceramente eso es lo que somos, incluyéndome a mí. Hemos sido desobedientes a tantos mandamientos de tu palabra, tantas cosas que conocemos y hemos hecho a un lado. Manera de vivir, de hablar, amistades, ambientes en los que vivimos, relaciones ilícitas. Nuestros hijos, tristemente, han llevado incluso maldiciones por nuestra desobediencia. Muchos de nosotros no somos gozosamente felices por nuestra desobediencia. Hemos dejado de recibir tantas bendiciones por nuestra desobediencia, por rehusarnos a vivir en santidad, por no querer sacar de nuestra vida cosas que te desagradan, aún de nuestro hogar, guardando en nuestro hogar cosas que te deshonran, objetos que no te honran, películas que te deshonran, cosas como alcohol, cigarro, drogas, que aún hay en nuestro hogar. Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti para tener tu presencia y tu bendición en nuestras vidas.
Dejo esta invitación a la luz de tu palabra y que sea Cristo quien tome control del tiempo de invitación. Danos de tu gracia y de tu bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Habrá alguien que dirá en esa tarde: pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. Yo no tengo la certeza de que al morir mi alma irá al cielo. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Yo no tengo la certeza y la seguridad de que Cristo es mi Salvador, de que Cristo es mi Redentor, de que Cristo con su preciosa sangre puede lavar y limpiar mis pecados. Levanta tu mano si estás en esa condición. ¿Habrá alguien así? Quiero pedir a Cristo que sea mi Salvador. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Voy a cambiar la pregunta. Hermanos, ¿estamos siendo obedientes a Dios? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? Tú sabes que hay muchos mandatos que Dios tiene y que no queremos obedecer. Muchos. No puedes decir que es porque no sabías, porque tenemos todos a nuestro alcance la Biblia, que es la palabra de Dios. Todos tenemos a nuestro alcance la Biblia, que es la palabra de Dios. Necesitas simplemente ser obediente. Obedece. Puestos de pie, hermanos, con ojos cerrados, cabeza inclinada, vamos a tomar un tiempo. Si Dios ha hablado de tu vida, ven al frente, ven al altar, haz un negocio con Dios. Trae tu rebeldía, desobediencia y pídele a Dios que te ayude a obedecer en aquello que tú sabes. Fidelidad, constancia, servicio, consagración, santidad, manera de hablar, manera de vivir, maneras de vestir, relaciones, amistades, ambientes, vicios, servicio a Dios, vida de santidad, honrar a tus padres, joven señorita, honrar a tu esposo, hermana, amar a tu esposa, hermano. ¿Qué son aquellas cosas que Dios te ha pedido y no las has hecho? Ven al altar, Señor te bendiga.
Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder y misericordia. Pedimos, Señor, que obres en los corazones. Yo reconozco, Señor, mi rebeldía. Yo reconozco mi desobediencia. Yo reconozco mis fallas. Y, Padre, con vergüenza te pido, me perdones. Me cambies y transformes mi corazón. Y me ayudes a llevar una obediencia absoluta a Cristo, como tú esperas de cada uno de tus hijos. Te alabamos, te glorificamos. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro corazón rebelde y danos un corazón obediente. Para bendición de nuestras vidas y por el bien de nuestro futuro y nuestros hijos. Por amor a tu palabra y a tu nombre. Te lo pedimos, te lo rogamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.